introducción de 10 segundos en ritmo country que diga hola, esto es Cristianismo Católico con Romeo Charlie. Hola a todos, esto es Cristianismo Católico con Romeo Charlie. Ayer 24 de octubre estuve viendo un video del canal de YouTube Stick Bíblico acerca de las parábolas mal interpretadas de Jesús. Muchos conocen las parábolas de Jesús, pero pocos entienden lo que él realmente quiso decir. Está organizada en el estilo actual de agrupar 8 o 10 iconos representando a cada punto y exposición de ellos a través de imágenes generadas por inteligencia artificial. Nada que objetar por ese lado. Aquí vamos. Lo que sí debo objetar es la interpretación de la malinterpretación de algunas de las parábolas del video. Estimado Stick Bíblico, esto no es un ataque personal lo que voy a hacer. No quiero que te envíen odio ni te doxeen por esto. Y que por favor tomes esto como una corrección fraternal en concordancia con lo que expresó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18 versículo 15. Así que, let's go. Dicho esto, empecemos. El buen samaritano, Lucas capítulo 10 versículos 25 a 37. Algún tiempo después pasó un sacerdote. Era alguien que servía en el templo, acostumbrado a ritos, cánticos y oraciones. Vio al hombre herido, pero desvió la mirada. Tal vez pensó, no puedo contaminarme, y siguió su camino. Luego vino un levita, otro hombre religioso, alguien respetado, que conocía la ley de memoria. Él también vio al hombre caído e hizo lo mismo. Pasó al otro lado del camino. Entonces apareció un tercer viajero, pero este era diferente. Era samaritano. En aquel tiempo, judíos y samaritanos se despreciaban profundamente. No se hablaban, no se ayudaban, no se mezclaban. Aún así, él fue el único que se detuvo. Se acercó, limpió las heridas con aceite y vino. Puso al hombre sobre su propio animal y lo llevó a una posada. Pagó los gastos y todavía prometió volver en caso de que hiciera falta más dinero. La multitud que escuchaba a Jesús quedó en silencio. En esa historia, el héroe era el enemigo, y los religiosos, el sacerdote y el levita, fueron los que fallaron en demostrar amor. Jesús invirtió los papeles. Mostró que el verdadero prójimo no es quien se parece a nosotros, sino quien tiene compasión, aún sin obligación alguna. Él expuso la hipocresía de una fe que habla de amor, pero pasa de largo ante el dolor. El buen samaritano no trata de ser amable. Se trata de dejar caer la máscara de la religión sin empatía. De nada sirve conocer la Escritura si nunca te lleva a actuar con misericordia. La fe que no se mueve a favor del otro es solo orgullo disfrazado de santidad. Es correcto lo expuesto acerca del sacerdote y el levita. No querían contaminarse conforme a lo dispuesto, lo establecido por la ley mosaica, y probablemente la usaban en su interior para justificar su indiferencia. Amén, hermano. El hijo pródigo, Lucas capítulo 15 versículos 11 a 32. El hijo que merecía rechazo recibió perdón, pero el hermano mayor, fiel, trabajador, se indignó. Nunca desobedeció, y aún así nunca tuvo una fiesta. En el fondo él no quería comunión, quería recompensa. El padre, con voz mansa, le dice, «Todo lo mío es tuyo». Pero era necesario alegrarse, porque tu hermano estaba muerto y revivió. Jesús contaba esta historia rodeado de fariseos, hombres que se consideraban espiritualmente correctos. El hijo pródigo representa a los pecadores arrepentidos, el hermano mayor a los religiosos que creen que sus buenas obras compran el amor de Dios. La parábola revela una verdad que hiere el orgullo. La gracia no es justa, es escandalosamente generosa. Y quien no acepta esto, termina quedándose fuera de la fiesta. La parábola es una serie de exageraciones humorísticas con un humor muy fino, dicho sea de paso, en la que una tras otra van señalando el abismo en el que va cayendo el hijo, que cuando toca fondo, para quienes oyeron la parábola de viva voz de Jesucristo, era la conclusión lógica y justa de semejante conducta. Era muy justo que este judío desnaturalizado terminara viviendo entre cerdos y pasando hambre. El punto de la parábola es que la misericordia y el perdón del Padre Celestial son infinitamente mayores que cualquier pecado. Como está expresado en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por otro lado, hay quienes el día de hoy siguen pensando como el hijo mayor. Es como si pensaran que hay personas para las cuales no hay redención alguna o posible. Recelan de delincuentes, drogadictos, prostitutas y pecadores empedernidos que,
Abandonan su vida anterior y abrazan la fe. La semilla de mostaza. Mateo, capítulo 13, versículos 31 a 32. En aquella época, los oyentes sabían bien que era una planta de mostaza. No era un árbol hermoso, sino una hierba invasora. Difícil de controlar, crecía en todas partes y tomaba los campos. Jesús usó esa imagen para mostrar que el reino no estaría controlado por sacerdotes, templos o imperios. Sería como una fuerza viva, creciendo donde menos se espera, invadiendo el mundo desde dentro, transformando a gente común en portadores de la presencia de Dios. Los pájaros que hacen nido en sus ramas simbolizan a todo tipo de personas que encontrarían abrigo en ese reino, santos y pecadores, fuertes y débiles. Jesús estaba diciendo, mi reino se va a extender, no podrán detenerlo. El reino de Dios no crece en estructuras, crece en corazones rendidos, y aunque intenten podarlo, vuelve a brotar, porque fue plantado por la propia mano del Creador. Es correcto, la mostaza es imparable en su proliferación, pero que el reino de Dios no contaría con sacerdotes y templos de gentiles, falso de toda falsedad. En Isaías capítulo 66 versículos 20 a 21 dice, y traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como oración a Yahvé, en caballos, carros, literas, mulos y dromedarios, a mi monte santo de Jerusalén, dice Yahvé, como traen los hijos de Israel la oración en recipiente limpio a la casa de Yahvé. Y también de entre ellos tomaré para sacerdotes y levitas, dice Yahvé. Más claro, imposible. Las hojas y tallos no crecen por sí solas y separadas. Deben estar unidas a un tronco. Jesús estableció una iglesia y un sacerdocio. No le guste a quien no le guste. Ajá, ¿qué más? Los talentos. Mateo, capítulo 25, versículos 14 a 30. Tuve miedo. Pensé que usted era demasiado severo. El maestro no lo condenó por no lucrar, sino por no confiar. El problema no era falta de habilidad. Era una visión distorsionada del carácter del Señor. Lo veía como a un tirano, no como a un padre generoso, y por eso prefirió la seguridad de la inercia antes que el valor de la fe. Jesús estaba mostrando algo profundo. Muchos no fracasan por falta de dones, sino por parálisis espiritual. Entierran lo que Dios les dio, el tiempo, los talentos, la fe, porque piensan que Él exige demasiado. Pero el verdadero siervo es el que arriesga por amor, no el que se protege por miedo. Dios no espera resultados perfectos, espera obediencia valiente. Quien vive solamente preservando lo que tiene, un día descubre que el miedo es el mayor desperdicio de la fe. El siervo del talento enterrado tenía miedo de perderlo todo, por lo que no se arriesgó. El que sigue a Cristo se arriesga todo, dejándolo todo atrás. En Mateo capítulo 19, versículo 27 dice, entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos pues? Ahí sí te agarró. El rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Pero ya era tarde. El abismo entre los dos, que antes era de indiferencia, ahora era de eternidad. Esta parábola no trata solo de cielo e infierno. Habla de la ceguera espiritual causada por la riqueza y el confort. En aquel tiempo, muchos creían que los ricos eran bendecidos y los pobres malditos. Jesús destruyó esa idea. El rico no fue condenado por robar, sino por ignorar. Vio el dolor todos los días y eligió pasar por encima. La mayor crueldad no es el odio, es la indiferencia. Jesús advertía a los religiosos de su época que confundían prosperidad con favor divino. Y hoy todavía esta parábola resuena como una alerta. No es lo que posees lo que define tu espiritualidad, sino cómo reaccionas ante la necesidad que está delante de ti. El reino de Dios no mide el éxito por el estatus, sino por la compasión. Y quien cierra los ojos ahora puede descubrir, demasiado tarde, que el precio de la indiferencia es el silencio de Dios. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! El evangelio de la prosperidad sigue estando vivito y coleando. Antes era la ley la que dizque garantizaba abundancia de bienes materiales, sobre todo a los fariseos y los saduceos que solamente tenían el corazón puesto en la riqueza. Ahora es supuestamente el evangelio. ¡Ay, sí, cómo no! Las cabras y las ovejas. Mateo capítulo 25 versículos 31 a 46. Jesús describió el fin de los tiempos con una imagen sencilla. Un rey sentado en gloria, separando a las personas como un pastor separa las ovejas de las cabras. A la derecha coloca a las ovejas. Ellos, sorprendidos, preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos así? Y el rey responde, todas las veces que hicieron eso a uno de los más pequeños, a mí me lo hicieron.
Después mira a los de la izquierda, las cabras. Ellos también se asombran. Señor, ¿cuándo te vimos y no te servimos? Y él responde, cuando dejaron de hacerlo por uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo por mí. Observa, Jesús no mencionó doctrina, oración o asistencia al templo. El criterio fue la compasión activa. No se trata de salvación por obras, sino de una fe que se manifiesta en actitudes concretas. Muchos dicen, yo creo, pero el amor no se ve en palabras, se ve en las manos, en los ojos, en los gestos. La diferencia entre la oveja y la cabra no es el discurso, es la práctica. La parábola es un espejo. ¿De qué lado estamos? ¿Del que ayuda o del que solo observa? La fe que no se mueve hacia el necesitado es mera opinión religiosa, y la opinión no salva a nadie. Esta parábola hace referencia a quienes no conocieron a Jesús y no fueron evangelizados, pero hicieron la voluntad del Padre. Ellos también alcanzarán la salvación. ¿Qué? Y es que la fe sin obras está muerta, tal como está expresado en Santiago capítulo 2, versículo 20. Y dale con la idea de convertir a la religión en una mala palabra. Por favor, consulten a Santiago capítulo 1, versículos 26 a 27, y que por favor abandonen de una buena vez el denigrar insensato de esta palabra. Por favor, que alguien calle a ese imbécil. Los trabajadores de la viña. Mateo capítulo 20, versículos 1 a 16. Cuando el día terminó, mandó pagar a todos, pero empezó por los últimos y les dio el mismo valor que a los primeros. Los que trabajaron todo el día se rebelaron. Esto es injusto. Trabajamos más y recibimos lo mismo. Pero el dueño respondió, yo no estoy siendo injusto. Cumplí lo que les prometí. Si quiero ser generoso con los últimos, ¿por qué te molesta? Esta historia hiere el sentido humano del mérito, pero revela la esencia de la gracia. No se calcula. En el reino de Dios, nadie recibe más porque ha servido por más tiempo. No hay veteranos de la fe con salario mayor. Hay hijos amados, sostenidos por la misma bondad. Jesús contaba esta parábola para confrontar a los que se creían dueños de la fe, los que miraban con desprecio a los nuevos convertidos, o a los que llegaron demasiado tarde. Esto está relacionado con la parábola del hijo pródigo. La salvación es igual para todos, la paga es la misma. No puedes enojarte por aquellos que alcancen la salvación en el último minuto, o fueron pecadores notorios. No entendí nada, pero estoy de acuerdo. El fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo, un líder religioso admirado, conocido por ayunar, dar diezmos y cumplir cada mandamiento. El otro era cobrador de impuestos, considerado traidor del pueblo, corrupto, impuro. Cuando Jesús terminó la historia, todos esperaban que el fariseo fuera el ejemplo. Pero él dijo lo contrario. El cobrador de impuestos, volvió a su casa justificado. El otro, no. El escándalo quedó servido. El hombre religioso, de apariencia perfecta, salió del templo vacío. El pecador arrepentido salió perdonado. Jesús estaba exponiendo un veneno que sigue vivo, la autosuficiencia espiritual. Quien se cree justo no busca gracia, busca reconocimiento. Pero el quebrantado encuentra lo que el orgulloso nunca verá: misericordia. No es cuánto oramos ni cuánto servimos, es cuánto dependemos. La oración más poderosa sigue siendo: ten misericordia de mí. Los fariseos conocían y cumplían con la ley, pero muchos de ellos lo hacían solo de dientes para afuera. Todos somos pecadores, tal como dice Romanos capítulo 3, versículo 10. El publicano lo reconocía, el fariseo no. Qué conveniente, ¿verdad? El siervo despiadado. Mateo, capítulo 18, versículos 21 a 35. Jesús terminó diciendo que lo mismo sucederá con quien no perdona de corazón. La parábola es un espejo brutal. El perdón que no transforma es prueba de que la gracia nunca fue entendida. Está bien. Los dos constructores. Mateo, capítulo 7, versículos 24 a 27. El detalle es que ambos oyeron las mismas palabras. Ambos tuvieron acceso a la verdad. La diferencia no fue conocimiento, fue obediencia. Jesús no hablaba de construcción civil, hablaba de la vida espiritual. Está bien. Las 10 vírgenes. Mateo, capítulo 25, versículos 1 a 13. Jesús contó sobre 10 jóvenes que esperaban la llegada del novio para la gran boda. Todas tenían lámparas encendidas, pero solo 5 llevaron aceite extra. Las otras 5 pensaron que lo suficiente bastaba. Esta historia siempre suena dura, pero revela una verdad esencial. La fe no se presta. Cada uno necesita su propio aceite, su comunión, su vigilancia, su intimidad con Dios. Pero la relación con Dios no se improvisa.
Quien deja la búsqueda para después llega demasiado tarde. Vigilar no es vivir con miedo, sino con prontitud. No es esperar el fin del mundo, es estar despierto todos los días. Porque quien se acostumbra a la demora del novio termina durmiéndose con el mundo. También está bien. El banquete de bodas. Mateo, capítulo 22, versículos 1 a 14. Un rey preparó un gran banquete para la boda de su hijo. El rey, indignado, dijo: «Todo está listo». Pero los invitados no quisieron venir. «Llamen a todos los que encuentren, buenos y malos». La fiesta comenzó, pero cuando el rey entró, notó a un hombre sin la ropa apropiada. ¿Por qué esa reacción? La parábola habla de una invitación universal, la gracia ofrecida a todos, pero también recuerda que entrar en el reino requiere transformación interior. No basta con estar en la fiesta, hay que estar vestido de un corazón nuevo. Ok, está bien. Como decían antes, Roma locuta, causa finita. Cámbiale, March. Como conclusión, el video tiene el corazón bien puesto, lo tiene en el lugar correcto, pero falla al dar a entender que el sacerdocio, la iglesia y la religión no tienen una base bíblica, justificando así la interpretación protestante en boga acerca de estos puntos. No obstante, quise reconocer también lo que estaba bien en el video. A todo señor, todo honor. ¿Qué opinan ustedes acerca de las interpretaciones expuestas aquí? ¿Faltó algo? ¿Sobró algo? Por favor, déjenlo en la caja de comentarios, suscríbanse que así ayudan a difundir el mensaje torciéndole el brazo al algoritmo y verifiquen la subida de nuevos videos. Que Dios los bendiga y chao. No permitas que los que hacen el mal te hagan desistir de hacer el bien. Roma locuta, causa finita, en Cristo hallamos nuestra fuerza.